nos han respondido. Gracias, Fresia. Este encuentro está siendo grabado. Y este va a ser un encuentro 100% aula invertida, es decir, vamos a trabajar en base a sus preguntas, y las preguntas tienen que ver con los contenidos del primer taller. Los contenidos fue arbitraria la selección de los contenidos, porque como decía Javier, y hablábamos cuando preparamos con Mateo y los demás, podríamos hablar 1 año, 2, 3 años solo de medición. Entonces, bueno, fue fragmentar los contenidos en estos 4 encuentros, y es una experiencia que para nosotros es nueva, esta es la primera vez que lo hacemos, así que hay un margen de error alto, pero esperamos que se puedan llevar contenidos que los puedan implementar. Por eso también les pedimos que se sienten, que hagan las experiencias y las traigan acá, ese feedback, esas preguntas. Entonces, dicho esto, ¿para qué estamos acá? ¿Cómo va a funcionar? Le quiero dar la bienvenida a 4 personas muy especiales. Si querés pasar, Vicky, para al siguiente slide, así presento los nombres. Voy a poner en altavoz porque ya me Bueno, entonces, le doy la bienvenida a Javier Perla, de Libélula, a Mateo Saavedra, de Colibrí, a Bernarda Jauregui, de IPEGES, y a Camilo Álvarez, de Antesis. Estas 4 empresas muy generosamente se reunieron ya varias veces para seleccionar los contenidos, distribuir, bueno, qué les podemos enseñar que no sean horas y horas de capacitación. Hicieron los materiales y están acá para responder sus preguntas. Y también quiero agradecer profundamente a las personas voluntarias que están detrás ayudando a gestionar los mails, los contenidos y todo, a Fresia, a Vicky, a Roland, que están acá. Y una vez más, muchas gracias a Javi, a Bernarda, a Camilo y a Mateo, que están como todos ustedes con muchos compromisos y hacen esto de ad honorem, nada, porque son convencidos de que necesitamos seguir avanzando en este camino. Como les dije hace 2 minutos, esto va a ser 100% aula invertida. Entonces, ustedes vieron los contenidos, que se los enviamos, ahí refrescar un poco, lo adjunté también en el chat de recién, y les voy a pedir que nos tomemos 2 o 3 minutos. Yo ya sé que hay preguntas ya en el Easy Retro, pero para tomarnos 2 minutos, y para los que no pudieron cargar sus preguntas ahí todavía, les invito a que abran la pantalla. ¿Querés, Vicky, pasar al siguiente slide? Donde tienen un QR y donde tienen un link para acceder al Easy Retro. Entonces vamos a ver cómo estamos de preguntas y respuestas. Me voy al Easy Retro. Bueno, hasta ahora tenemos como 7 preguntas. Bastantes más, se van sumando. El señor Yunda, dicen que se observa una puerta de ingreso. No, y les voy a pedir si por favor se pueden silenciar, que tengan cuidado de eso, gracias. Y bueno, estamos bien con los idiomas, la traducción está funcionando, me levantan la mano, está perfecto, ¿vamos bien? Entonces son 17:07, nos vamos a tomar 2 minutos porque ya hay algo de preguntas, así que voy a invitar a todos a que hagan sus preguntas ahí, en el Easy Retro, que las vayan dejando, y que también vayan viendo las preguntas que hay ahí, y que las voten con un like. Así los chicos, Javi, Camilo, Bernarda y Mateo, pueden ir leyendo las preguntas que les interesen. Así que bueno, cronometramos por reloj. Voy a darles 2 minutos. Voy a poner una música si quieren. Y creo que podemos dejar de presentar pantalla. Y arrancamos. De repente, sí, Paula, solamente explicar este concepto de aula invertida, porque hace 2 meses a mí alguien me decía aula invertida, y yo decía que no tenía idea qué significaba. Me imaginaba un aula invertida de cabeza, así. Yo decía, las carpetas se van a caer, el profesor. No, entonces este concepto de aula invertida que propusimos para este espacio, porque me imagino que muchos no lo saben, la idea es tener dos espacios, uno asincrónico y uno sincrónico. Entonces, tenemos un material, por ejemplo, un video, o puede ser un documento, puede ser algo, y le decimos a los alumnos, lean esto, miren esto. Ya, Ruth la verá en la noche, Nicolás después de arropar a sus hijos, Valentina después de besar a su novio.
cada uno lo hace en un tiempo diferente. Y ya cuando llegamos al aula, a esta parte que es sincrónica, ya todos vienen con un nivel de conocimiento, ¿no? Otra cosa sería que vengamos y recién expliquemos como lo básico y tal vez no van a haber tiempo para preguntas. Entonces ustedes ya vienen como con algo de información procesada. Entonces lo importante ahí es que la responsabilidad es una parte de ustedes. Si ustedes llegan a esta sesión y no han visto los videos, va a ser un poco más limitada su capacidad para fortalecer sus capacidades. Entonces, levanten la mano los que vieron los videos. Ahí está, Ruth. Los videos los vieron todos, yo cuento con que vio todo el mundo los videos, La que verdad le que pusieron siempre mucha hay energía. siempre hay unos que no pudieron verlos, pues, porque la gente está corriendo, pero es súper bueno partida para ustedes que están en diferentes organizaciones, yo lo recomiendo, de verdad, muy interesante. Perfecto. Bueno, yo veo bastantes preguntas ya, ¿eh? ¿Quieren que vayamos directamente, pasamos a las preguntas? Y bueno, calculo que eso también va a ir disparando. No tenemos un límite de preguntas, podemos estar trabajando con 2 o 3 preguntas. Voy a elegir las más votadas. Y si quieren, damos comienzo. ¿Estamos? ¿Están pudiendo ver las preguntas, chicos, ahí en Easy Retro? Perfecto. Bueno, entonces voy a arrancar nomás. Bueno, esta tiene 2 votos. Entonces, este es el caso de la típica empresa que tiene por ahí diferentes líneas de producto, de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos 2 procesos en nuestra empresa. Por un lado está el trabajo diario de la oficina, y después la producción de cada proyecto artístico en especial. Es una empresa que hace proyectos artísticos. Para la oficina voy a tomar los datos de 2019 porque no hemos regresado a la oficina desde entonces. Lo haremos pronto, pero no sabemos bien cuándo. ¿Es correcto esto, verdad? Digamos, ¿cuánta retrospectiva se puede hacer para atrás? ¿Cómo podemos medir cuando no estuvimos trabajando en la oficina? Y otra pregunta es, por otro lado, nos hace la misma persona, cada proyecto es particular. ¿Les parece bien si tomo un proyecto como modelo en retrospectiva para el taller e ir generando el modelo de medición y comenzar a registrar en los proyectos en curso y los futuros? A ver, ¿quién está para contestar esta pregunta? Iba a decir lady first, no sé si Bernarda, ¿quieres agarrarla o quieres que yo mencione algo? Dale, Javier, sí. Vale, entonces, mi primer comentario, porque esta pregunta me la han hecho como 158.000.800.000 veces, sin exagerar. Entonces, lo primero que les recomiendo a ustedes es, más allá de cómo hacen el inventario, tienen que preguntarse ¿para qué lo quieres? Si tú quieres, depende de para qué lo quieras, ya lo puedes enfocar de una forma distinta, ¿no? Si te lo está pidiendo tu cliente, si te lo está pidiendo un inversionista, si es parte de una política pública nacional, entonces tienes que ver o sea, por qué lo haces, ¿no? Yo les recomiendo, me dijeron esto cuando era chiquito y me ha servido un montón en la vida, no hagas nada, si no tienes el para qué, porque si no te vas a ver encontrando, haciendo cosas, no tienes tiempo al final, y tú, ¿para qué estás haciendo eso? No tengo idea. Es la primera pregunta que tienes que responder. Entonces, la huella de carbono es un inventario de gases de efecto invernadero, es una contabilidad, es un sistema para sumar, ¿no? Si tú quisieras sumar, por ejemplo, haciendo un paralelo, las horas de trabajo que te demora cada proyecto, o las horas de trabajo que te demora el trabajo en oficina, ¿no? Igualito es, ¿cuál es la huella de carbono de un proyecto? Lo puedes hacer. ¿Cuál es la huella de carbono de tu oficina? ¿Cuál es la huella de carbono de tu alimentación? ¿No? Entonces, cuando defines la huella, cuando quieres hacer la huella de carbono, lo primero que tienes que definir cuál es el alcance, ¿no? Cuando hablamos de cuál es el alcance, básicamente la pregunta que respondes es, ¿qué está dentro y qué está fuera del inventario? ¿No? Y eso lo vas a ver, depende de para qué quieras hacer la huella, ¿no? Creo que hay muchas preguntas, o sea, a mí una pregunta que me han hecho un montón es, oye Javier, pucha, este año con la pandemia la huella se ha reducido, entonces no hay que medirla. Yo le digo, aguanta, imagínate con la pandemia tus ventas se hayan reducido. Tú le vas a decir al sistema tributario que como tus ventas se han reducido, ¿ya no mides? No, igual lo mides. Lo que pasa es que tu utilidad va a ser menor. O si vendes mascarillas, tu utilidad va a ser mayor. Entonces, que haya una condición como que la gente que hay menos gente, o que hay menos trabajo, o que hay menos operaciones, significa que tu huella de tu oficina se ha reducido, porque ya no hay 20 personas, sino hay 0, ¿no?
Hay un reto ahí, y ahí viste una pregunta también, y voy a aprovechar en agarrarla, de cómo contabilizar la huella de carbono del trabajo en casa, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy trabajando en mi casa, entonces la huella de carbono de libélula se redujo, ¿ya? Pero no es que la huella de carbono de libélula se redujo, es una ficción. La huella de carbono de libélula está en otro lugar, ya no está toda centrada en la oficina de libélula, sino está en mi casa, en la casa de tal, tal. Claro, yo agarro mi factura de luz y digo, ¿esta es la huella de libélula? No, porque yo tengo un roommate, además yo pues, estaba viendo televisión con mi hijita, entonces hay un ahí en cómo contabilizar, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Y una forma es usando estadística. Y esto recuerden, la estadística es la ciencia del error controlado. Entonces puedes hacer aproximaciones, puedes poner una cosa en tu computadora para medir el consumo, puedes ver la potencia de tu computadora y calcular que está 8 horas prendida, ¿no? Estándares. ¿Te acuerdas que la huella de carbono es como una aproximación a un cálculo? No es una tesis de doctorado, tiene que ser suficientemente práctico. Eso como súper resumen. Pero ya veo ahí, Mateo y Camilo quieren decir algo. Gracias, Javi. Sí, si quieren completar los chicos con algo, la verdad es que el tema de la huella de home office es una de las preguntas más reiteradas. Así que bueno, si quieren completar los chicos y también ahondar un poco en eso, bienvenido. Sí, pues, ¿me oyen bien? Perfecto, Hola. Camilo. Perfecto, gracias. No, nada, solo un poco para reforzar lo que comentaba Javier en el sentido del para qué. Yo creo que esa es la pregunta clave digamos, frente a cualquier reto, en cualquier temática en sostenibilidad o indicador de impacto de este tipo. Entonces, quisiera conectarlo con el video, si tuviera digamos, opción de verlo, para los que no lo vieron. En el video que que les enviamos, yo hablaba particularmente sobre la comunidad científica, sobre la alerta que nos han venido haciendo durante muchos años y cómo ahora pues, nos hacen un nuevo llamado pues, a tomar conciencia sobre esto. Entonces yo creo que un poco para conectar la respuesta del para qué, más allá en términos prácticos, como lo comentaba Javier, yo creo que sí es importante que tengamos el horizonte o la conciencia de la problemática de la crisis climática. Yo creo que para buscar respuesta a esto, yo creo que hay que homogenizar en que realmente la crisis climática es quizás el mayor reto que como sociedad tenemos actualmente. Diría más aún ahorita con estos retos que nos llegaron pues así fortuitamente con la pandemia, pues el cambio climático puede ser, aunque en menor dosis o más suave en el tiempo, puede ser aún más catastrófico. O sea, entonces un poco es tomar el respuesta a esa pregunta, quizás es tener esa conciencia y a partir de aquí es como, bueno, desde la conciencia, cómo lo llevo a la operativa de mi organización, así sea una pequeña, mediana o gran empresa, ¿no? Es empezar a tener conciencia y a partir de aquí, pues empezar a trabajar sobre los conceptos, empaparse. Creo que estos talleres son muy interesantes para empezar a difundir conceptos alrededor de la huella de carbono, alrededor de lo que es net cero, qué es neutralidad climática, qué es carbono neutral, qué es descarbonización, que bueno, yo creo que aquí pueden surgir muchas inquietudes que la idea es que aprovechemos estos espacios para resolverlas entre todos. Gracias, Camilo. Con respecto Sí. a la huella de nuestras casas, una manera de pensar lo que siempre ayuda es, si uno es pesimista en los escenarios que desarrolla, digamos que entonces, voy a siempre imaginar lo que más puedo llegar a consumir, digamos, y lo aplico para todo el mundo. Y uno parte desde ahí, bueno, siempre es mejor pecar de más emisiones, que de menos. Entonces, uno se les pregunta, bueno, ¿qué cosas se están consumiendo en los hogares que pueden estar correlacionadas con brindarle un servicio o con la operatoria de la empresa? La computadora, definitivamente, o sea, la computadora está prendida y la persona está trabajando para
para la empresa. Entonces estos son de la computadora. La computadora está prendida, consume energía. 1, listo, eso lo podemos incluir, sin ninguna duda. ¿Qué otras cosas consumen energía en una oficina? Un gran consumo de energía, por ejemplo, es la calefacción o el aire acondicionado central, ¿no? Que está todo un edificio prendido que está siempre enfriando o siempre está calefaccionando con aire caliente o aire frío un edificio entero. Bueno, uno podría decir, quizás hay otra persona viviendo en el departamento que está usando el aire acondicionado igual, digamos, y si la persona hubiese estado en la oficina o hubiese estado en su casa, se hubiese consumido por igual. Bueno, no importa, hagamos siempre de cuenta de que el aire que está prendido en todas las casas, desde 8 de la mañana a 6 de la tarde, se está prendiendo porque la persona está trabajando ahí y listo. Entonces, perfecto, asumimos el escenario de que en todas las casas de todas las personas que están trabajando en home office, se levantan a la mañana y prenden el aire acondicionado en verano y lo apagan a las 6 de la tarde. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, por el momento vamos al escenario más pesimista. Si en algún momento queremos hacer un cuestionario a nuestros empleados y les queremos preguntar cada cuánto prenden el aire acondicionado en su horario de trabajo en sus casas, estamos accediendo a más detalle y mejor información y podemos construir un escenario más detallado, más divertido. Digamos, como está bueno, es divertido, pero lleva tiempo, digamos. Entonces, si uno quiere arrancar con lo más simple, diagrama el escenario más pesimista. Dice, bueno, todos los días la persona se va a prender el horno y se va a comer una comida al horno, digamos, y entonces, y por ahí, un día cortó un tomate y no cocinó, pero no importa, hacemos el escenario. Entonces se construye ese escenario y se termina, se dibuja y se explica, cuando se mide una huella de carbono se explica qué es lo que se consideró, y decís, bueno, en este escenario consideramos esto, por lo tanto, esto corresponde a X emisiones en base a la metodología, y se incluye dentro de tu huella, como en tu alcance 3, el consumo, o sea, las emisiones en base al consumo energético de los hogares. Y así uno dibuja una foto. Después se puede trabajar en encontrar más detalle, más información a todos tus empleados. Y los controlás, tipo gran hermano, y decís, che, hey, estás gastando mucha energía. Pero digamos, eso es un escenario más detallado. Pero el primero ya es permisible, porque uno está siendo pesimista, está pecando por demás, digamos. Gracias, Mateo, súper claro. Bueno, y ahora vamos a pasar, otra de las preguntas que también está repetida, tiene que ver con la metodología, ¿no? ¿Hay alguna metodología más recomendada y sencilla para quienes recién comienzan? ¿Podrían detallar, y en la misma pregunta, ¿no? Entonces, los principales indicadores para medir? Y hay una pregunta que está conectada, que tiene que ver con la explicación que se hizo de la metodología, como al responder esta pregunta, por ahí repasar ese proceso metodológico. Así que bueno, los dejo, gracias. Ahí podría ir yo, que fui la que hice el video. Bueno, para el tema de la metodología, como les decía en el video, hay protocolos que están establecidos, es ahí donde vamos a encontrar el paso a paso que tenemos que seguir para esta medición. Existen 4 bases para generar esta medición en sí de nuestra organización o de nuestro producto. Tenemos que empezar con el establecimiento de los límites organizacionales y operativos de nuestra empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que nos decía Javier, ¿no es cierto? Establecemos qué vamos a abarcar dentro de nuestra medición, qué vamos a cuantificar. Si es que tengo una empresa que tiene dos centrales, voy a abarcar las 2, voy a abarcar solo una. Si en mi planta de producción tengo distintos procesos, voy a hacerlo de un proceso, voy a hacerlo de todos. Entonces, un poco identificar qué voy a evaluar, qué voy a medir. Y posteriormente vamos a establecer cuáles son los límites operacionales, qué emisiones voy a abarcar, ¿cierto? Existen los famosos alcances que la mayoría de ustedes deben haber escuchado, los 3 alcances de medición. El primer alcance, que hablamos de las emisiones directas, que son todas las que son controladas directamente por la empresa, mis emisiones fijas, mis emisiones móviles. Las fijas, que pueden ser mis calderos que tengo, la calefacción que tengo en la empresa, y las móviles, por ejemplo, los automóviles, los camiones que están bajo propiedad de la empresa. Esto entra dentro de mi alcance 1. Mi alcance 2, que abarca la generación o el consumo que tengo yo como empresa de energía eléctrica, ya son emisiones indirectas, pero
también los vamos a cuantificar porque estamos realizando nosotros el consumo. Y el alcance 3, que es un poquito el más complejo de hacer una cuantificación, que abarca emisiones indirectas, por ejemplo, por el transporte subcontratado, si es que vamos a hacer viajes aéreos, en sí la extracción o de dónde viene nuestra materia prima, todo este proceso de obtención de esta materia prima o de extracción. Y bueno, ese es el establecer cuáles son el área operativa que vamos a abarcar para las mediciones. Y posteriormente vamos a ir recopilando los datos que tenemos, ¿no es cierto? Voy a ir viendo cuántos galones de combustible tengo que comprar al mes para mi distribución. Voy a ver cuántos kilovatios hora consumo al mes, cuánto refrigerante utilizo o cuántas recargas realizo de refrigerante. Sí, todos estos datos que nos van a dar una referencia de todo el consumo de recursos que estamos realizando. ¿Y cuál es la idea ahí? Tener un registro ordenado donde tengamos todos los meses cuánta energía estoy consumiendo, cuántos residuos estoy generando, y para eso es importante tener una metodología de cuantificación, ¿sí? Entonces, identificar cuál es el proceso para yo tener estos datos dentro de mi empresa, llevar estos registros que posteriormente van a ser los que nos van a permitir implementar todos los factores de emisión que vamos a encontrar en los protocolos que están establecidos para tener finalmente nuestras emisiones de dióxido de carbono o nuestras toneladas de dióxido de carbono equivalente, que sería la unidad en la que tenemos que reportar estas emisiones. Eso, un resumen como de la metodología. No sé si Javier, creo que está levantando la mano. Sí, rapidito, como lo primero que, solamente para que piensen en el por qué es tan importante hacerte la pregunta ¿por qué? Es cuando haces huella de carbono y nos preguntamos cuál es la mejor metodología, depende de qué vas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer la huella de carbono de un país, entonces tú usas la metodología del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. No tiene unas guías, son así gigantes, ¿ah? Yo ya me las leí cuando era chico, pero son complejísimas, así, hay que quemarse las pestañas. Y están separadas por bosques, por energía, transporte, residuos, ¿no? Y esa es la forma como los países miden la huella de carbono. Si quieres hacer la huella de carbono para una ciudad, hay otros protocolos dados. Si quieres hacer la huella de carbono para una empresa, ¿no? Digamos, los protocolos más conocidos son lo que le llaman el GHG Protocol, el protocolo de gas de efecto invernadero, y la ISO 14064 parte 1, ¿no? Si quieres hacer una huella de carbono de un producto, hay normas inglesas, como la PAS 2050, ¿sí? Hay normas inglesas para la carbono neutralidad, hay varias normas. Entonces, entiendo que aquí casi todos están como en empresas. Entonces, las emisiones, tu huella, se separan en 3 grupos. Y ahí vamos a hacer un ejercicio rapidito, porque esto es bien importante, ¿ya? Son 3 alcances, 1, 2 y 3, ¿ya? Yo siempre explico el 2 primero, porque es el más fácil. El 2 es cuando es la compra de energía, ya sea eléctrica o vapor. Nunca en mi vida he hecho una huella de carbono donde haya vapor, que alguien compra vapor, ¿no? Pero en general las empresas venden energía. Entonces, todos los kilovatios, alcance 2, ¿de acuerdo? El alcance 1 son las emisiones donde tienes el control operativo, ¿no? Tú, por ejemplo, el carro asignado a la compañía que el gerente general maneja, o se va la luz en la oficina y prendes el grupo electrógeno, o no se va la luz, pero lo prendes porque le estás haciendo el mantenimiento, o los gases de refrigerantes de los sistemas de frío del aire acondicionado a veces se fugan, o los extintores de CO2 son como que la organización tiene el control operativo, como que ellos hacen esa emisión. Si tienes una cocina, pues cocinas, ahí fríes tu, ¿no? Entonces, el alcance 1, tú tienes control operativo. El alcance 2, energía. El alcance 3 son, el 1 se llaman emisiones directas, el 2 se llaman emisiones indirectas, y el 3 se llaman otras emisiones indirectas. Más complejo, malos nombres, de verdad, confunden un poco. El 3 es, por ejemplo, yo en Libélula me voy en avión, ¿no? Me voy en avión porque estoy haciendo la huella de carbono de un hotel en Cusco. Me voy en avión y regreso. Esa emisión del avión es alcance 1 de la empresa que es dueña del avión. Porque la empresa que es dueña del avión compró el avión, el piloto está en su planilla, ellos definieron la tecnología, ellos es alcance 1.
pero se entiende que la empresa que vuela el avión no se levante en la mañana y dice, vamos a volar a Cusco y venimos, nos encanta generar emisiones, ¿no? Sino yo los obligo con mi plata, como, llévenme a Cusco, yo y otros más. Entonces la huella de carbono del avión es mía y de todos los que viajan. No sé si, María Paz Izquierdo, te queda un poquito más clara la diferencia entre alcance 2 y 3. A veces es un poco difícil, ¿no? A veces nosotros mismos en el equipo es como, ¿esto es 1 o 3? 2, hay cosas que son un poco más difíciles. ¿Quedó claro, María Paz Izquierdo? Que veo que quizás no entendí si es 2 o 3. Sí, sí, Javi, es un tema súper complejo, pero creo que trajiste mucha luz. No sé si, Mateo, vos querés profundizar en algo también, un poco como esas posibles categorías a la hora de la medición, que era una de las preguntas asociadas. Más que nada, a donde se puede simplificar o uno se puede permitir simplificarse, especialmente por una primera. Es muy común que cuando las empresas hacen una primera medición, perdón, ¿me escuchan bien? Se escuchaba raro con un internet segundo, medio ¿puede medio. ser? O si no, por ahí saca la cámara, creo. Sí, ahí va. Te diste cuenta por nuestro rostro. Ahí volvió a estabilizarse. Gracias. Sí. Todos se frenaron, se quedaron quietos de repente. Dije, tan interesante no es lo que estoy diciendo. O sea, la gente no se queda. Gracias, Mate. No, es re interesante igual, ¿eh? Perdón, lo que les decía era que uno se puede dar el lujo, digamos, quizás en una primera medición, aclarar y decir que va en su alcance 3, que es el border más arbitrario, donde uno determina ese border y dice, bueno, voy a incluir dentro de mi alcance 3 esto y esto, puede simplificar diciendo, bueno, voy a hacer lo más fácil o lo más simple en este caso, y el alcance 3 se aclara, porque lo más importante es en la medición siempre aclarar qué es lo que se incluye y qué es lo que no se está incluyendo. Entonces uno va a encontrar muchas empresas por ahí que tienen un reporte de su medición de huella de carbono que aclaran que, por ejemplo, para alcance 3 solo incluyeron viajes corporativos en avión, movilidad de los colaboradores, y ahí veo que Javi está tirando algunos ejes. Entonces uno dice, bueno, se incluyeron estos y no se consideraron otros, ¿no? Y está bueno igual saber si uno tiene identificado otros que no incluyó porque no tiene información, porque es muy complejo o lo que sea, y no frenar en hacer una primera medición, y entonces en la próxima medición ya tiene un año o tiene un tiempo para poder trabajar en conseguir esa información para la próxima medición. Entonces, creo que en ese caso se puede simplificar. Muchas empresas arrancan con ese alcance 3 y expandiendo esa frontera a lo largo de los años, de los ejercicios. Gracias, Mate. Bueno, les recuerdo a las personas que por ahí se unieron tarde que nos hagan las preguntas a través del link de Easy Retro. Es más fácil para ahí leerlas, votarlas, así que pónganlas ahí y vamos a estar respondiendo y haciendo preguntas acerca de medición, la metodología, los primeros pasos y el compromiso, o sea, también si tienen dudas. Así que bueno, va a parecer un poco redundante, pero bueno, es complejo el tema, así que vamos a seguir trabajando en esto. Nos preguntan, por ejemplo, si uso Cabify, ¿no? Que dice ser carbono neutro, ¿eso no se contabiliza? Si los taxis que la compañía usa, a ver, una pregunta para todos. Si yo soy Cabify, es mi empresa, yo soy el dueño de Cabify, el consumo de los taxis, ¿qué sería? ¿Alcance 1, 2 o 3? ¿Lo ponen en el chat? Yo soy el dueño de Cabify, ¿no? 1, ahí dicen, todos 1. 1, perfecto, ya, porque yo tengo el control operativo. Yo decido si les genero un incentivo para los choferes bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver porque Cabify tiene contratos diferentes, depende de quién es el dueño del carro. Ahí está un poco tricky esa pregunta, no, claro. Pero en principio, si los carros son míos, ¿no? Si yo soy una empresa que contrata Cabify, ese sería mi alcance 3, ¿no? Y esta pregunta me la han hecho varias veces y la verdad que yo personalmente he tenido conversaciones, me encantaría escuchar a Bernarda, a Mateo y a Camilo sobre esto, porque yo voy a dar mi opinión, porque he conversado incluso con auditores, ¿no? Entonces, si tú compras un servicio como un taxi
y el taxi es carbono neutral, yo pienso que no podrías poner en tu inventario de emisiones que tu huella de transporte es cero, porque tu huella de carbono no es cero de los taxis, sino es alcance 3 y es un número. Lo que pasa es que la empresa lo ha compensado. No significa que no se ha generado emisiones. Si tu inventario es un inventario de emisiones, tienes que contabilizar tus emisiones. Si tú tienes un inventario de emisiones y remociones, es decir, una especie de inventario de huella de carbono neto, entonces podría decir que acá lo compensan, ¿no? O sea, yo, en principio, yo siento que las emisiones, y así lo hemos hecho nosotros, si te compras un servicio que es carbono neutral, tú tienes que sumar igual las emisiones y luego podrás poner una nota de que lo compensa, ¿no? Pero que lo compense no significa que no se generen emisiones, sino significa que se generan emisiones y que se compensen. Entonces, yo sí le sumaría un inventario de emisiones, pero me gustaría saber la opinión del resto. Porque Javi, perdón, discúlpeme si se escucha mal, pero mientras meto bocados si se escucha. Javi, yo estoy de acuerdo con vos. Cuando hablamos de neutralidad es como se hacen dos balances por separado, digamos, en mi cabeza. Digamos. Mismo cuando uno compensa su propia huella de carbono, se cuenta en otro gráfico, digamos, no se mezclan las dos cosas. Digamos. Uno dice, estas son mis emisiones, y después dice, esto es lo que yo compensé. Y se muestran por separado. Después se saca una conclusión después. Si uno compensó el equivalente a lo cual fueron sus emisiones, uno puede concluir que uno neutralizó sus emisiones. Pero no se mezclan, uno no dice emisiones son cero. Y es lo mismo si uno contrata un servicio como el que Cabify, que es carbono neutral, uno igual contempla esas emisiones dentro de su alcance 3, y lo que dice es, como Cabify ya compensa sus emisiones, si yo tengo ganas de compensar mis emisiones, yo puedo no compensar las emisiones de Cabify porque ya considero que Cabify las compensó. ¿Se entiende? Perfecto, Mateo, gracias. ¿Quieren agregar algo más, Camilo y Bernarda, o pasamos a una siguiente pregunta? No, sí, yo quisiera como, o sea, darle valor al hecho de generar, digamos, productos emisiones cero. O sea, es importante esa claridad digamos, de tener, por un lado, el inventario de emisiones, y cuando me planteo, pues, las compensaciones, tenerlo por otro lado, como decía Mateo, yo creo que es clave, pero sí, digamos, nosotros, o hay que generar un ambiente de sensibilización sobre el esfuerzo que hacen esas empresas para compensar y poner en el mercado un producto carbono neutro, porque es muy, o sea, no es un esfuerzo fácil, porque es sacar plata de tu bolsillo y hacer una inversión en unos bonos de carbono que permitan compensar las emisiones que tú estás haciendo de un producto en concreto. Entonces, digamos que la discusión es abierta, y Javier bien la puso ahí yo creo que uno cuando hace inventario se encuentra, y cada vez más se va a encontrar uno con eso, pero yo creo que sí es importante, y más, digamos, en la comunidad que estamos nosotros, comunidad B, que hayan más productos carbono neutro digamos, en el mercado. Depende también de que los consumamos, entonces sí hay que darle el valor. Digo, si yo tengo la posibilidad y tengo un programa de compra sostenible, pues quizás darle más punticos al producto que está haciendo el esfuerzo para compensar. Sé que se sale, pero tiene que ver con el tema digamos, de la pregunta, ¿no? O sea, es darle valor. Quizás el mensaje aquí es, ojo, darle valor a esos productos que están haciendo el esfuerzo por compensar. Gracias, Camilo. Bueno, vamos a seguir entonces profundizando en el tema de la metodología. Recuerden que les pedimos que hagan sus preguntas en relación a ese tema. Sé que hay algunas de reducción y mitigación, pero son para el siguiente taller. Aprovechemos a seguir poniéndonos más a tono con el tema de la medición. Les tiro las 3 próximas preguntas, así también las van elaborando, y seguimos profundizando en medición entonces. ¿Cómo puedo medir los gases de efecto invernadero de alcance 3? Nos preguntan por un lado, y de vuelta en lo metodológico, ¿cuál es la diferencia entre las metodologías del IPCC, la del GHG y la de ISO? Las ISO. ¿Querés comenzar, Bernarda, con alguna?
Podría ir con la primera, cómo medir las emisiones de alcance 3. Creo que lo más importante es identificar de dónde salen mis emisiones, ¿sí? O sea, todo esto va a variar dependiendo de mi proceso productivo, si es que soy una empresa de la industria alimenticia, si es que doy servicios, depende del sector o de la actividad de mi empresa, voy a tener que identificar cuál es mi alcance 3, ¿no es cierto? Hablamos que el alcance 3 son las emisiones indirectas, es decir, emisiones que se generan en un lugar, una instalación fuera del control de mi empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que soy una industria alimenticia, el proceso para la producción de la leche, por ejemplo, ¿qué pasa en toda esta producción? ¿No es cierto? Tengo mis cabezas de ganado que están generando residuos, que probablemente generan metano. Entonces, todo esto se genera en otro lugar que no es parte de mi empresa, pero es para generar las actividades que son propias de mi empresa, ¿no es cierto? Entonces, identificamos todos estos procesos que van a involucrarme y voy a empezar a buscar los datos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cabezas de ganado son? ¿Cuántos litros de leche se están produciendo para que me van a llegar a mí? O mi mensajería, ¿no es cierto? Yo subcontrato un transporte que me va a dar el servicio de mensajería. ¿Cuántos kilómetros está recorriendo este transporte para darme a mí el servicio? Sí, es importante ahí encontrar el proceso adecuado para cuantificar estos datos. Y eso, llevar un registro, identificar las fuentes y, como nos decía Mateo, ver de cuáles voy a tener datos que me van a servir, que me van a permitir hacer un cálculo, colocar si es que voy a tener los datos, si es que no los voy a reportar, y empezar a llevar el registro para poder calcular las emisiones con los factores de emisión correspondientes. Ahí el tema de identificación de estos factores de emisión va a variar dependiendo del proceso que seleccionemos y nos va a permitir tener esta cuantificación. Hay distintas fuentes de estos factores de emisión, pueden ser de manera directa de las empresas que nos están dando este servicio, o existen bases que ya están estandarizadas y podemos encontrar estos factores de emisión para realizar los cálculos. Gracias, Bernarda. ¿Algo más para agregar, chicos? Si no, pasamos a la próxima pregunta. Creo que estamos, ¿no? Bueno, nos preguntan las personas varias preguntas en torno del mundo gastronómico. ¿Cómo se miden las emisiones de carbono producidos por los residuos orgánicos? Dale, voy a seguir. Primera pregunta. Una pregunta para todos ustedes. Si yo tengo una empresa, la generación de residuos, ¿qué alcance creen que es? ¿1, 2 o 3? A ver, el chat dice 3. Uy, tardan en contestar y se quedan pensando. Fue difícil, me parece esta. 1, 1, 1. Está bien. O sea, está bien que respondan. La mayoría no tiene la información correcta. Es alcance 3. Si tú fueras la empresa que gestiona los residuos, si yo me ocupo de ir a las oficinas de todos ustedes y recojo los residuos y los llevo a mi planta, y los muevo y hago compost y lo que sea, sería alcance 1 mío, porque yo tengo el control operativo de los residuos. Pero como yo agarro mi basura o mis residuos y los pongo en un tachito y los pongo, bueno, en mi casa no, en mi casa hago compost, ¿no? En mi casa es alcance 1. Pero como la mayor cantidad de gente lo pone en la calle y alguien viene y se lo lleva, es alcance. Cuando piensen en alcance 1, 2 y 3, piensen así me enseñaron a mí, en quién es el dueño de la emisión, ¿no? ¿Quién es el dueño? ¿A quién le pertenece? Entonces, cuando es 3 tuyo, es 1 de alguien más, ¿ya? Entonces, esos residuos orgánicos, en este caso, alguien hace la gestión de esos residuos, que no eres tú. Si lo haces tú,
A ver, pero si yo puedo controlar el que genera, perfecto. Tú puedes controlar la cantidad de residuos que generas, ¿no? Como puedes controlar la cantidad de papel que generas, como puedes controlar un montón de cosas en el alcance 3, ¿no? Justamente por eso el alcance 3 se mide, porque tú puedes contratar a la empresa A para que se lleven sus residuos, o la B, o comprar el papel certificado o no, o decidir si ser paperless o paper free, ¿no? Tú tienes como un poquito de influencia sobre eso, pero en los residuos no, a menos que tú gestiones tus residuos. Hay empresas mineras, por ejemplo, que tienen su planta de tratamiento de residuos dentro. Ahí sí es alcance 1, ¿no? Entonces, solamente para responder la pregunta y no extenderme, cuando tú quieres ver la huella de carbono de tus residuos, lo que tienes que hacer es, es 3, correcto, es 3. Si es que no lo gestionas tú, porque alguien más lo gestiona. Si tú mismo lo gestionas, como en mi casa, que yo sí agarro mis residuos orgánicos, los medio, tengo los lombrices, ahí sí es 3, o yo tengo el control operativo, ¿no? Yo decido cómo lo hago. Lo que puedes hacer para medir la huella de carbono de los residuos que se generan es contabilizar, ¿no? Ver cuántos tienes. 1 tonelada por día, 1 tonelada por mes, lo que sea, ¿no? Y lo haces para, quieres hallar la huella de carbono de un año, pues residuos orgánicos de un año, o de un día, lo que sea, ¿no? Y buscar los factores de emisión para ver cuánto CO2 se genera por unidad de kilo de residuos orgánicos, ¿no? Esa fórmula es de la más compleja. Hay que hacer un montón de matemáticas. No es tan fácil. Gracias, Javi. Hay todo un mundo en torno a los residuos. Otra pregunta, y también les quiero recordar que son -15, nos quedan 15 minutos, así que también podemos aprovechar de hacer las preguntas y las respuestas un poco más cortas para el tramo final. El tiempo, 1 hora y 12, es poco, pero bueno, es un primer abordaje, un primer acercamiento. Siguiendo con la línea de los residuos, nos pregunta, ¿y si mi empresa genera productos en base a residuos, esto disminuye mi huella de carbono? A ver si la quieren contestar Mateo, Camilo, Bernarda. O quien quiera. Yo puedo contestar si quieren. No sé si entendí exactamente qué es lo que hace la empresa, pero si entendí, lo que yo entiendo es que la empresa está comprando materiales que son de descarte, digamos, y está utilizando eso como insumo para producir un producto, ¿no? Para hacer un producto. Entonces, ok, perfecto. Ahí siempre lo interesante es pensar qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Y en el fondo uno está consumiendo energía, porque está comprando un insumo, está utilizando energía para transformarlo seguramente, es algún tipo de maquinaria, algún tipo de energía se le aplica para pasar de un insumo para transformarlo en otro, o sea que va a tener una huella esa empresa. Lo que sí es cuando uno contabiliza la huella de carbono de los insumos que está comprando, no es lo mismo comprar un insumo virgen que un insumo reciclado. Entonces, la intensidad de ese insumo va a ser más baja. Eso es una manera, por ejemplo, de reducir una huella, porque cuando uno dice, che, voy a consumir, necesito usar biomasa o quemar algún tipo de biomasa para generar calor. Bueno, yo puedo agarrar y cortar el árbol de al lado y quemarlo, y yo ahí estoy talando un bosque, digamos, y estoy utilizando esa madera para el bosque, o puedo agarrar y decir, bueno, voy a usar las sobras de acerrín de otra operación, digamos, ¿no? Por ejemplo, o el descarte de la caña de azúcar para utilizar. Entonces, la intensidad de emisiones es distinta, depende de lo que uno compra, hay cosas que tienen más emisiones o menos emisiones, depende de lo que está comprando. Entonces, uno, al tomar la decisión de estar comprando algo que es descarte, la intensidad que le va a aplicar a eso que está comprando va a ser menor probablemente que lo que comprar ese material virgen. Cada caso es un mundo, ¿no? Y entonces hay que chequear, hay que hablar con un experto en unos casos, porque depende de qué cosa está consumiendo, muchas veces puede llegar a pasar que no haya demasiada diferencia en intensidad de reciclar un material energética, por ejemplo, que de extraerlo virgen. Y no siempre es que hay una gran diferencia entre usar un material reciclado
y usar un material virgen en consumo energético. Ahora, otra cosa es el balance de masa, ¿no? O sea, la otra cosa es decir, uno está sacando material, o sea, está utilizando material que ya está en el sistema industrial y no está generando material virgen que después entra al ciclo, digamos, o se descarta o lo que sea. Entonces, uno lo encara por otro lado. Pero la pregunta siempre es, ¿cuál es la intensidad energética, o sea, cuál es la huella de producir ese material en comparación con el otro material, con el virgen? Y ahí cada caso, ahí depende. En muchos casos probablemente sí lo sea, porque se requiere menos energía para reciclar un material. Gracias, Mateo. Hay varias preguntas todavía respecto del mundo del home office y el teletrabajo, que bueno, hoy es como boom por la realidad que vivimos. Las dejo para el final, voy a hacer una última pregunta en relación a las empresas que producen o que compran productos ya elaborados. Entonces dice, si mi empresa tiene procesos que se conectan con producción, pero no los producimos nosotros, ¿debo o no debo tomar esas emisiones en cuenta? Son una plataforma comercial y le llegan productos, pero no son la plataforma de los productores o los artesanos locales. Las emisiones de ellos, ¿se deben contabilizar? ¿Cómo? No sé, si me permitís, yo creo que en ese caso no. O sea, si es comercialización, no son tus emisiones directas, o sea, son emisiones de tu cadena de aprovisionamiento, ¿no? O sea, aquí hay un reto y es cómo yo hago para un poco forzar o motivar a mi cadena de aprovisionamiento, mis proveedores, para que empiecen a hacer productos menos intensivos en emisiones. Es básicamente eso, hacerlo muy, muy, muy concreto. Excelente, buenísimo. Bueno, y me gustaría, bueno, de vuelta, son -10, el tiempo es, para esto es poco, pero bueno, gracias nuevamente a los chicos que donaron su tiempo haciendo los videos, preparando las clases, se reunieron antes y vienen ahora, así que bueno, gracias. Podemos profundizar un poco más en el mundo del home office, la huella digital. Hay empresas, y nos cuenta uno el caso, de hecho, nosotros nos pasa lo mismo, somos puro teletrabajo, no hay una oficina. Entonces se preguntan, y un poco también ya dijeron que es decir, cuánto uno mide, cuanto más exacto es ideal, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son esas actividades mínimas por ahí para considerar en la huella de carbono? ¿Cómo medirlas? Asumo que pueden estar, no sé, gas, leña, electricidad, residuos, agua y papelería, servicios contratados como internet, servicios digitales. ¿Podemos profundizar un poco de eso y de paso si quieren también tocar el tema de la huella digital? Una buena guía también es, perdón. No, una buena guía también es primero empezar por cuáles son los beneficios que cubre la compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sos realmente una empresa digital, le estás pagando internet a tus empleados. Si no estás pagando internet a tus empleados, estás medio mentirita ahí. O sea, pagale el internet a los empleados o, por ejemplo, porque por ahí una cosa es, tipo, justo por pandemia estamos en home office. Bueno, eso es una historia. Pero cuando realmente, formalmente se establece la empresa que es digital y las personas están trabajando remoto, bueno, empieza a entender cuáles son los servicios que están consumiendo esas personas para poder trabajar y brindar sus servicios a la empresa. Entonces, esa persona que está en algún lado está consumiendo internet, está usando una computadora, está en su casa porque necesita un lugar donde trabajar y esa casa tiene que estar climatizada, y esa persona tiene que almorzar a lo largo de su jornada de trabajo. Ahí tenés 4 categorías que normalmente, por ahí la de climatización no está incluida como beneficio, pero por ejemplo, alimentos, si hoy en día la mayoría de las empresas o muchas empresas le ofrecen un beneficio de alimento, de almuerzo virtual, digamos, en el sentido virtual, nosotros, por ejemplo, le damos un crédito a todos los colibríes todos los meses para comprar en un portal de alimentos orgánicos todos los meses para justamente abastecerse de comida para el almuerzo, porque estamos en home office ahora y por pandemia y todo eso. Y hay otros que tienen beneficio de almuerzo por Rappi, y otros tienen un bolsón orgánico de no sé qué. Le estás gestionando, lo que antes era el almuerzo de la oficina, ahora es el almuerzo digital. Bueno, y eso lo dimensionás en cantidad de plata, por ejemplo. Puedes considerar y decir, che, bueno, son más o menos X cantidad de plata por día a modo de beneficio para el almuerzo, para cubrir el costo del almuerzo
para cada empleado, ¿no? El Internet, por ejemplo, también, el consumo de Internet puede ser parcial. Uno puede decir, mira, no, Internet no es solo por el trabajo. Entonces, muchas veces las empresas ofrecen un beneficio parcial, te cubren el X% del Internet, ¿viste? O lo que sea. Climatización y más o menos ahí ya conseguiste una buena foto de lo que estarías más o menos consumiendo. Pero creo que ya tocamos bastante este tema. No sé si quieren agregar algo más. Perfecto. No sé si quieren agregar algo más, chicos, y el tema también una que nos hacen es cómo medir la huella digital lo más preciso posible. Una buena noticia que veo ahorita es que ya la gente entendió que es el alcance 1 y 3. Esa es la buena noticia. Pero les voy a contar la mala noticia. La mala noticia es que el alcance 1 y 3 viene de la ISO 14064-1, que ya cambió. Hay una nueva ISO, que es la 14064-1, pero del 2018. Esa ISO ya no habla de alcance 1 y 3. Ya, ahorita están conviviendo las dos. Es como cuando cambian los documentos de identidad, que vale el viejo y el nuevo. Pero en principio, a partir del próximo año, solamente deberíamos usar la nueva. La nueva no tiene estos tres alcances, pero conceptualmente es parecida. Tiene categorías. Categoría 1 igual alcance 1, emisiones directas. Categoría 2 igual alcance 2. Y el alcance 3 se abre en categoría 3, 4, 5 y 6. Es diferente. Y ahí lo que la norma te pide, una de las cosas nuevas de la norma, podemos hacer de hecho un webinar más adelante de la nueva ISO, trabajo. Y ahí lo que te dice la norma es que tienes que hacer como un análisis de significancia. Muchos de ustedes seguramente han estado viendo temas de materialidad, de qué es más importante y por qué. Entonces tienes que hacer como un estudio de todo lo que hay y ver, y esa es la lógica que te dice. De repente el teletrabajo es infinitesimalmente pequeño, no lo mides. Entonces, atentos con esa nueva ISO. No sé norma técnica en todos los países, pero en Perú sí. Gracias, Javi. Bueno, buenísimo. Nos quedan 5 minutos. Una de las preguntas que nos hacen es, dentro de los indicadores de las emisiones, ¿conviene también incluir las acciones que hacemos en la empresa para compensar? Es un tema de compensación, lo vamos a hablar adelante en el último taller en profundidad, pero me pareció interesante porque lo vinculan acá con la medición. ¿Se incluye en esta instancia? Quiero contar un caso de ejemplo que me pareció interesante, creo que ese tema es, antes de meterse en eso, creo que lo mejor es dejarlo para el capítulo de compensación, porque se va a extender y arrancar algo ahora con 4 minutos de sobra me parece que mi opinión es, si alguien quiere decir algo, por favor, levante la mano, pero creo que es abrir un nuevo capítulo que necesita tiempo. Yo quería contar un ejemplo para mostrar un poco la diferencia entre alcance 1, 2 y 3, y por qué es importante siempre tener medido el 3, porque cuando en el fondo uno lo que quiere hablar es sobre impacto, ¿no? Entonces, muchas veces, si uno no considera el alcance 3, toma decisiones para reducir su alcance 1 y 2, pero en realidad está generando más impacto, sin darse cuenta, porque no está contabilizando el alcance 3. Y entonces, un caso ejemplo que queríamos contarles era que nosotros laboramos con una empresa que estaba fabricando unos elementos de plástico reciclado, que se lo estaba ofreciendo a empresas para que sean reutilizables y en vez de usar elementos de madera que se rompían mucho, ¿no? Y estos elementos eran pallets, básicamente. Los pallets de madera se usaban una vez y no se tenían que recuperar, no tenía que existir una logística reversa para que se reutilicen, porque se usaban y se rompían, digamos. Entonces, o se usaban ahí medio localmente, pero no se volvían a usar. Ahora, el alcance 3 de ese pallet es la intensidad de la madera. Esa madera, o sea, se hacía con madera que se talaba en Misiones. Entonces, esa madera se tenía que cultivar, se tenía que crecer el árbol, tenía que talarse, se tenía que pasar por un aserradero, ese aserradero tenía que después transportar la leña, la madera. Esa madera después se tenía que fabricar en un pallet y el pallet se tiene que transportar al lugar enviar a un centro de distribución para que después se mande no sé dónde para que se use. Y después se usaba, llegaba a algún lado y se tiraba, ¿no? Ahora, en alcance 1 y 2 de ese pallet, que era lo que esa empresa logística, o sea, un cliente logístico estaría utilizando, ese pallet es básicamente
transportar ese pallet, ¿no? O sea, es la logística del peso de ese pallet. Pero si no mide su alcance 3, donde está la intensidad de la madera y la producción de ese pallet, uno dice, bueno, perfecto, yo tengo solo esto. Ahora, si yo incorporo un pallet reutilizable, yo tengo que incorporar la logística reversa de tener que reutilizar ese pallet. Y de repente mi alcance 1 aumenta. Pero mi alcance 3 disminuye un montón, porque estoy dejando de consumir madera por cada pallet que uso. Entonces, cuando estamos hablando de impacto y de reducir nuestro impacto ambiental, si uno no está mirando en su alcance 3, muchas veces puede estar teniendo peor impacto. Entonces, quería cerrar con ese ejemplo porque era una manera para quizás ilustrar o dar un caso de ejemplo divertido o como entretenido para poder cerrar con algún caso claro, digamos. Gracias, Mateo. Sí, súper ilustrativo. Ahí aclaré que Misiones, porque dijiste que Misiones es una provincia de Argentina. Perdón, sí. Hay muchas personas que sonaba a emisiones, entonces lo quise aclarar. Bueno, ¿alguien quiere agregar una nota más para cerrar? Javi, Camilo, Bernarda, y despedirnos y qué es lo que se viene próximo. ¿O algún ejemplo, algo como dijo Mateo? Yo quizás más que un ejemplo es celebrar mucho estos espacios, celebrar que en el entorno de gestión operacional de las empresas ya se empiece a hablar no solo de huella de carbono como un indicador de impacto, sino que también empecemos a hablar de compensación, neutralidad. Todos estos son temas que hay que incorporar a la gestión, al core de negocio, porque realmente es algo que va a ser fundamental para tomar no solo el cambio climático como un riesgo latente, sino también como una oportunidad para darle valor a todos los productos y servicios que se ofrecen. O sea, vuelvo al ejemplo o al mensaje que daba antes en otra pregunta, es, digamos, reconocer el esfuerzo que hacen esas empresas por poner en productos neutros en carbono o por poner productos en el mercado con sellos, digamos, de bajo impacto o de reinforcement, no sé, o sea, todos esos temas esos son esfuerzos grandísimos que yo creo que como consumidores, personalmente, pero también como consumidores, como empresas también, hay que darles el valor. Y bueno, más adelante nos veremos con más temas, como decía Mateo, compensación, neutralidad, se vienen cosas bien chéveres. Excelente, y cómo trabajar con la cadena de valor, ¿no? Una cadena de valor. Javi, Bernarda, ¿algo para despedirse? Yo nada más que felicitarles a todos los que están aquí, perdón Javier, como que el ya estar aquí es el primer paso, el querer saber cómo se hacen las cosas es el primer paso para iniciar con este largo camino que es llegar a la carbono neutralidad, así que eso, felicitaciones a todas las empresas que están aquí y bienvenidos a los otros talleres que siguen. Gracias. Javi, querido, ahí estuviste respondiendo mucho. Tres consejos a todos. Investigar e investigar exactamente en ese mismo orden, porque este es un tema que ha venido para quedarse. Y aprovechen que estamos aquí con mucha buena voluntad, cuenten con nosotros. Si quieren escribirme un correo directo, estamos acá para ayudarlos, o sea que les podemos acortar mucho el camino. Y gracias. Por generar este espacio, de verdad. Gracias, Javi. El próximo encuentro es el 7 de octubre, ya lo tienen agendado, 2 semanas antes, les mandamos los videos. De vuelta, sabemos que 1 hora es poco, pero también queremos darle algo que puedan absorber. Sabemos que no tienen más tiempo, y gracias de vuelta por la generosidad. Sé que Javi está en Cusco viajando y se conectó. Aprovechen estos espacios, empresas queridas. Gracias Camilo, Bernarda, Mateo, Javi, genios. Les vamos a mandar la grabación de esto y los contactos de los chicos por si quieren profundizar y en la medida que ellos puedan también responderles. Así que gracias, nos vemos el 7 de octubre. Gracias chicos, gracias Fresia, Vicky, Jero y todo el equipo que apoya desde atrás, el equipo de producción, que no se los ve. Gracias amigos, buena semana, que terminen bien mañana. Gracias. 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 Gracias.